realizar un artículo científico para el docente Alejandro Arango en la asignatura de especialización en informática educativa, seminario de investigación 1. Vamos a tener en cuenta esta temática con un artículo que sacamos de la biblioteca de la Remington, que su tema es trabajo colaborativo como estrategia de aprendizaje en los entornos virtuales, una investigación con estudiantes universitarios de la educación infantil y de la educación primaria. Los autores de este artículo, entonces tenemos a la estudiante Almadera Cartón Fernández, Irene Garzón Lázaro y al señor José Gallardo López. Son nuestros autores de dentro de nuestro resumen, entonces tenemos en cuenta que este artículo se trata de los resultados de una investigación de una universidad privada que se llama de España, Isabel I, la cual buscan analizar cuáles son las falencias, cuáles son las ventajas y desventajas de un trabajo colaborativo. Específicamente, ¿cómo utilizamos esa estrategia de trabajo colaborativo en medio de la educación superior para desarrollar el modelo de la educación en línea? Esta investigación utilizó el modelo científico cualitativo, en la cual su recurso o su medio de investigación de información, de recolectar la información, fue la entrevista estructurada. Y ahí analizamos los resultados del trabajo colaborativo, cómo inciden en el aprendizaje de la adquisición de los conocimientos de los estudiantes, cómo ellos estaban organizados significativamente entre sus aspectos, y que la conclusión de esta era mencionar la motivación y la responsabilidad personal. Dentro de las palabras claves, entonces, definíamos la educación virtual, que ya decíamos que es una forma de cómo adquirimos nosotros la educación por los medios digitales y tecnológicos de la información y la comunicación. Luego tenemos la educación superior. Esta se refiere al nivel de educación que sigue después de la secundaria, la preparatoria. La estrategia de aprendizaje es un modo, un enfoque en el cual se sigue para desarrollar unos contenidos o una forma de adquirir conocimientos. El aprendizaje colaborativo también hace parte de un enfoque que es un grupo de trabajo que se forma para elaborar alguna propuesta, que se trabaja en grupo, donde estas personas que forman el grupo coinciden en unos objetivos y en unas metas, en la cual cada quien aporta su conocimiento, su habilidad y sus capacidades intelectuales y físicas, podríamos decirlo. El trabajo en equipo tiene relación con el trabajo colaborativo, porque el trabajo en equipo es que cada uno de los integrantes de un grupo aportan su trabajo, de hecho no individualmente, sino en una colección, en una conectividad, como en una cadena para desarrollar cierto trabajo. Luego entonces ya nosotros nos hablan de la introducción. Esta introducción nos hace ver cómo se desarrolla en sí el trabajo colaborativo en los entornos en línea o virtuales. ¿Cómo podemos nosotros fomentar esta clase de educación? Cómo nosotros vemos que las universidades tienen una forma ya de cambiar sus métodos de aprendizaje, de impartir la educación, ya es en una forma más amplia. Esta investigación nos ha dado a conocer que las universidades, tanto públicas como privadas, ya han cambiado su tipo de educación a la tradicional. Ya tenemos, por ejemplo, los campos de acción en línea, los campos virtuales, que la mayoría y el porcentaje más alto lo tiene, de hecho, las universidades privadas, que es al 90%, para verificar su aprendizaje, su forma de dar a conocer otras alternativas de educación.
y que las universidades públicas ya tienen solamente como un 85%. Dentro de este estudio utilizamos la metodología cualitativa, como lo decíamos, en la cual se usan las entrevistas estructuradas para recopilar la información, en la cual se muestra el trabajo colaborativo del aprendizaje de los estudiantes, cómo incluso ellos están organizados interiormente y significativamente entre ellos, cómo podemos nosotros llegar más y cómo puede ser ese aprendizaje más efectivo. Dentro de las conclusiones entonces tenemos que se destacan la personal, la responsabilidad y la individualidad de cómo ellos buscan una forma para querer aprender, adquirir más conocimientos. Entonces decíamos que en la metodología los estudiantes, tanto de la educación del grado de la infancia como de la educación primaria, ellos hicieron más énfasis en sus tres principales objetivos, que de hecho uno de ellos era el conocer las ventajas y las desventajas que puede haber en la educación en los entornos virtuales, en los entornos en línea. ¿Qué favorabilidades tiene? ¿Cuáles son las alternativas más favorables para ellos? Entonces nos decían que en ellos los procesos son más, digamos, más flexibles. Tienen una forma más dada al estudiante porque tienen los recursos, tienen los medios. Incluso este trabajo colaborativo es más participativo. Por eso de pronto nosotros veo la importancia de este trabajo. Su segundo objetivo entonces decía que es ya cómo detectan los conocimientos o cómo adquieren los conocimientos los estudiantes por medio de este nuevo modelo de adquirir los aprendizajes. ¿Cómo podemos nosotros tener esa accesibilidad, esa conectividad para poder nosotros tener una educación más práctica, más dada a nuestros objetivos y a nuestras propias metas? Entonces también vemos que su último objetivo es conocer los procesos organizacionales significativos que tiene el estudiante y de hecho cómo funciona esa heteroevaluación en medio de su desarrollo formal, personal y dentro del trabajo colaborativo en línea. Pues la metodología que utilizamos en este artículo, en esta forma, vemos que es para darle la información a los que dan la información y a los que reciben la información, cómo la comparten, cómo la hacen realidad, cómo la discuten, cómo podemos ver nosotros cuál es la realidad de ese entorno virtual, cuál es la competitividad que tienen los estudiantes en utilizar estos medios. Entonces vemos que el método es siempre, en este caso tenemos que es el cualitativo, hace parte de un análisis del contenido de las entrevistas para descubrir sus componentes y de hecho la participación de los estudiantes, la población que tomamos en cuenta. También vemos que en esta parte de la educación, de los grados de la educación superior, referentes a la educación infantil y a la educación primaria, la muestra la tomamos entre 815 estudiantes. Estos estudiantes fueron seleccionados dentro de ellos mismos y la población de 274 fueron del grado de la infancia, 504 del grado de la educación primaria y 37 fueron de las dos titularidades, de las dos modalidades, en la cual participaron con su respectiva trabajo colaborativo y la voluntariedad para desarrollar estas encuestas. Ese fue el contexto que aplicamos para ello. De hecho, también analizamos los resultados que nos dan definitivamente que la educación virtual sí tiene una flexibilidad y tiene una participación más activa de los demás y hace énfasis en que puede ser más asequible a esas poblaciones. Vimos también la organización de los roles, la importancia de la heteroevaluación que implica las personas que en ella participan, tanto los estudiantes como quienes se la hacen a los mismos estudiantes.
El clima de trabajo en las vías de la comunicación. Aquí se excluyen datos sobre la edad y el sexo de los participantes por considerarse irrelevantes. Los resultados de la investigación, la mayoría fueron mujeres que fueron entre la edad de mediada de los 36 años. Veíamos, la organización del trabajo colaborativo en los roles que desempeña cada integrante del grupo. ¿Cuál es la función que cada integrante tiene en su trabajo colaborativo? Que no son cadenas de colocar una cosa hecha una parte y luego hacemos otra parte, no, sino simplemente el cómo cada uno opina y se crea y se hace una nueva información, se adquiere una nueva información. Y de la misma manera la importancia que tienen los procesos de la heteroablación y cómo implican en la formación. Esas son las opiniones y digamos, las observaciones que tienen los compañeros de trabajo entre sí para mejorar sus adquisiciones. Dentro de la educación superior, entonces, vemos que el enfoque está centrado siempre en el estudiante, que son modelos alternativos para adquirir nuevos conocimientos, como el trabajo colaborativo. Y como decíamos inicialmente, pues una de sus principales conclusiones es la forma de la motivación que tienen los estudiantes para adquirir sus conocimientos, cómo este trabajo colaborativo hace de su propia responsabilidad y su autonomía para ser mejores estudiantes y para ser mejores personas. Entonces esa es la forma como hicimos más o menos la STAM. Entonces, gracias, amables.